que Dios está haciendo algo ya en su corazón. Por eso usted está sintiendo algo ya en su corazón, porque Dios ya está haciendo algo en usted. Y dele oportunidad a Dios, deje que Él toque su corazón, que Él haga la obra en su corazón. Hablar de Dios no es fácil. Hay un temor santo que nos dice que no vayamos a hablar cosas de Él que no son. Eso es un temor, y es también temor y temblor delante de Dios, porque Él puede hacer cosas maravillosas. Creo yo que puede hacer cosas maravillosas en nosotros en esta mañana. Y la primera diapositiva que tenemos en esta mañana es: ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo se relaciona con gente como nosotros? ¿Cómo se relaciona con el mundo? ¿Tiene poder para transformar al hombre? ¿Tiene poder para hacerlo? Conocer a Dios es un asunto muy importante, individual de cada uno de nosotros. ¿Cómo conocer a Dios? Él nos invita a que conozcamos la altura, la anchura, la profundidad de Él, de su amor, de lo que es Él. Él nos invita a que lo conozcamos. Pero nos da miedo. Tenemos miedo, preferimos no conocer mejor a Dios porque tenemos miedo. Y vamos a ver en esta mañana que muchos que querían acercarse a Dios tuvieron miedo de acercarse a Dios. El Antiguo Testamento nos da tres dimensiones de Dios. Tres dimensiones de Dios. La primera y más importante significa separación. Significa separación. Separación porque Dios, solo Dios es santo. Solo Dios es santo. Es distinto a su creación. Voy a darles algunas ideas aquí rápidamente de quién es Dios. Es distinto a su creación. Toda santidad humana proviene de Él, es un don de Dios. Si queremos hablar de la santidad del hombre, somos una iglesia llamada a santidad, pero eso viene de Dios. Nosotros no somos santos, es Dios quien nos hace santos a nosotros. Pero solo Él es santo, solo Él es santo. En segundo lugar, aquí en esta misma diapositiva, podemos ver que en segundo lugar, algunas veces el esplendor de la presencia del Señor se usa como sinónimo de su santidad. El esplendor de la gloria de Dios, en la Biblia habla del esplendor de la gloria de Dios, se usa como sinónimo de su santidad. Y en tercer lugar, la santidad de Dios se refiere a su pureza. Entonces, lo primero es, en el Antiguo Testamento nos dice que la santidad de Dios es como una separación, lo separa de toda su creación, está apartado. La siguiente diapositiva nos explica un poco esto. La santidad de Dios es Kodesh. Se usa este término que significa separar o separado de su creación. Unos han hablado de esta parte y dicen que Dios es el totalmente otro. Rudolf Otto, un teólogo, habló de el totalmente otro. Es trascendente, la trascendencia de Dios. Dios está más allá de nosotros, más allá de su creación. Está por encima y más allá de lo que pensemos, sepamos o digamos de Él. Es decir, no podemos nosotros decir realmente quién es Dios, pero a través de su palabra encontramos algunas enseñanzas para entender quién es Dios. La esencia central de Dios
no solo es radiante amor, no solo radiante santidad, pero también es amor, es ágape, es amor. Por un lado, si fuera solo santidad, pues nos destruiría a todos, porque todos hemos pecado, todos nos hemos manchado, todos hemos hecho lo malo, nos destruiría a todos. Pero gracias a Dios que Él es amor. Y por otro lado, si Él fuera puro amor, entonces nuestro pecado no sería trascendente, porque Él es puro amor. Algunos así dicen, no, Dios es amor, ahí al final, cuando yo me muera, ahí me va a poner en un rincón de su gloria, porque Dios es amor, así dicen algunos. Bueno, en primer lugar, es un amor justo, así que en segundo lugar, no hay rincones en la gloria, ni hay hijos de segunda, de tercera, de cuarta o de quinta, no hay. Todos somos hijos de Dios, porque Él nos engendró a nosotros y nos dio nueva vida. Pero no hay de segunda, de tercera, de cuarta, hay en un rinconcito que me ponga en su gloria. No hay rincones en la gloria. Entonces, la esencia central de Dios no es tan solo radiante santidad, sino también es amor. H. Wright Dunning comenta, la siguiente por favor. Comenta, así como la santidad es el punto de inicio, así el amor es el punto más alto en el desenvolvimiento bíblico de la naturaleza de Dios. Así como la santidad es el punto de inicio. Dios es santo, pero también el amor es el punto más alto en el desenvolvimiento bíblico de la naturaleza de Dios. Dios es santo, pero Dios es amor. ¿Quién no sabe Juan 3:16 de memoria? Al revés y al derecho, ¿verdad? ¿O no lo sabe usted? Hermano, ¿no sabe usted Juan 3:16? ¿No lo sabe? ¿De veras no lo sabe? Amén quiere decir que sí, no lo sé. A ver, todos en concierto, Juan 3:16. For God so loved the world that gave his only begotten Son, for whosoever believe in him not perish but have everlasting life. Ya ven, ya hablo en lenguas yo. Todos debemos saber el amor de Dios. De tal manera nos amó, dice. De tal manera. Y ese de tal manera es una eternidad, ¿verdad? De tal manera, dice, nos amó Dios a nosotros. Carlos Wesley, uno de los padres del metodismo, juntamente con su hermano Juan Wesley, escribió: amor puro universal de Dios, su naturaleza y su nombre es amor. Así escribió él. Amor universal de Dios, su naturaleza y su nombre es amor. Sin embargo, ¿qué significa esto para nosotros? Para ti particularmente. Significa todo, porque como San Agustín lo puso, Dios nos ama a cada uno como si solo existiera nada más uno para ser amado. Qué interesante lo que dice San Agustín. Dios nos ama a cada uno de nosotros en particular. Tú que piensas que nadie te ama, tú que piensas que Dios no te ama, déjame decirte que Dios te ama como si fueras el único en el mundo, en el universo. Así te ama a Dios. La siguiente, por favor. Pero Dios es 3 en 1 también. Estamos hablando de Dios, estamos tratando de entender quién es Dios, conocer un poco de Dios, de su naturaleza, de su esencia, un poco de lo que es Dios. Los cristianos creemos que el Dios único de la Biblia se ha revelado a sí mismo, a nosotros como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Porque hay otros grupos que piensan que no es cierto, esto no existe, porque la Biblia no usa el término Trinidad. Y la verdad, aunque lo busque usted en toda la Biblia, no existe el término Trinidad. Pero no porque no existe el término Trinidad,
no existan las tres personas. Ahí están las tres personas. Ahí están en la palabra de Dios expresadas, reveladas a la humanidad con propósitos redentivos claros para toda la humanidad. La creencia en la Trinidad es más que solo decir que hay tres maneras de experimentar a Dios. Las tres personas de la Trinidad están eternamente unidas en una divina comunión. Creemos que Él es uno y que Él es amor y que Él permanece para siempre. La siguiente diapositiva. Veamos qué decían los cristianos celtas, cómo lo explicaban esto de la Trinidad, porque es difícil explicarlo. Es difícil explicar cómo es que Dios está en tres. ¿Cómo es que nosotros no somos politeístas, sino que creemos en un solo Dios? Pues los hermanos celtas, ellos hablaron de una forma natural, de una manera sencilla, para explicar la fe sin forzar nuestra cabeza, sin forzarnos mentalmente para entenderlo. Y ellos decían, la siguiente diapositiva, vea usted lo que decían estos hermanos. 3 pliegues en la ropa, pero solo un pañuelo. Es decir, tiene 3 pliegues, pero es solamente un pañuelo. 3 nudillos en el dedo, pero nada más un dedo. ¿Sí? ¿Se da cuenta que nuestro dedo tiene 3 nudillos? Bueno, pero es solo un dedo, dice. Ellos lo explicaban así. 3 hojas en el trébol, pero solamente una hoja de trébol. Tenemos 3 allí, pero es solamente una hoja. Helado, copos de nieve y hielo, pero todos comparten la esencia, que es el agua que los originó. 3 personas en Dios, pero a un solo Dios hacemos oración. Ellos entendían así la Trinidad, de esta manera lo podían explicar. No es perfecta la explicación, pero nos ayuda a entender el concepto de la Trinidad. La que sigue, por favor. Algunos de ustedes han visto Star Wars, ¿verdad? Todos dijeron que sí. Bueno, entonces no le estoy hablando de una cosa extraña. Allí hay una fuerza, la fuerza. Y hasta algunos así se saludan, que la fuerza te acompañe, ¿verdad? Algunos hasta que la fuerza te ayude. Pero la fuerza en las películas de George Lucas puede producir un modelo moral de Luke Skywalker y a la vez hacer un supervillano como Darth Vader. Es decir, las dos cosas. Pero el Dios que nosotros tenemos no es una fuerza. El Dios que nosotros tenemos es un Dios bueno. Dios es bueno. Dios es siempre, permanece para siempre. Y Dios no solamente es bueno, sino quiere lo bueno para sus criaturas. Para cada uno de nosotros quiere lo bueno para ti, quiere lo bueno para aquellas personas que pasan por dificultad. Dios es bueno. Dios es bueno. Yo espero que estas ideas le ayuden a usted a pensar un poquito en Dios. A pensar un poco en Dios. Dice Isaías, vayamos a Isaías capítulo 6 del 1 al 4, y ya el hermano Adán lo mencionaba a la hora de la alabanza. Y a mí me llenó de pavor este pasaje. No sé si usted lo ha leído y si usted le cause lo mismo que a mí me causó. Dice Isaías, entró al templo
Y cuando entró se sorprendió porque había un ser que sus ropas, dice que llenaban, ¿qué cosa? Llenaban el templo. Sus ropas llenaban el templo, dice. Ahí está el pasaje, 6 del 1 al 4. Sus ropas llenaban el templo. Vi yo al Señor, dice. Y por encima de él, ¿se pueden imaginar ustedes el trono? ¿Sí? Sentado. Y por encima de él, ¿qué había? Habían serafines. Son como otro nivel, ¿verdad? Otro nivel de ángeles. Ustedes han visto los ángeles que tienen alas. Tienen 2 alas. ¿Para qué le sirven las alas a los ángeles? ¿Para qué? No necesitan alas para volar. ¿Los ángeles o sí necesitan alas para volar? ¿Se ha puesto a pensar eso? No necesitan alas. Los ángeles se mueven muy rápido. Pasan por acá y por allá, pero no porque vuelen. Parece ser que fueran de ornato, ¿verdad? De ornato. Pero dice aquí que estos serafines, ¿qué tenían? Tenían 6 alas. Está un poco difícil de entender si apenas entendemos los de 2 alas, ¿verdad? Pero este dice que tiene 6. Con 2, dice, se cubrían los pies, con 2 se cubrían el rostro y con 2 volaban. ¿Pero para qué se cubren el rostro? ¿Son feos? No sabemos. Se cubren el rostro para no ver a Dios. ¿Ah? ¿Será que por eso se cubren el rostro? No lo sabemos, pero es difícil entender a un ser, una criatura de estas dimensiones que está como la escolta de Dios, ¿verdad? Sí, ¿cómo se dice en inglés? La escolta de Dios. De bodyguard. Como bodyguard, ¿verdad? Está atrás. Vea lo que dice el texto. Estaba arriba, por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubrían, con los otros 2 se cubrían y con 2 volaban. Qué interesantes estos personajes para mí. Me cuesta entenderlos, pero qué maravilloso es. Qué maravilloso. Y dice que estaban allí y luego dice, y el uno al otro daban voces. Entonces hablaban, adoraban a Dios y decían, ¿qué decían? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero cuando ellos dijeron santo, 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 ¿qué pasó? Empezó a temblar todo. Su voz era tan fuerte, me imagino yo. No sé por qué a algunos no les gusta la batería aquí en la iglesia, a algunos, ¿verdad? No les gusta, que hacen mucho ruido, dicen. Pero vean ustedes, estos están haciendo mucho ruido. Porque dice que se estremecían los quiciales de las puertas. Mire, dice, y luego, ¿qué más dice? Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, de los que decían santo, santo, y la casa se llenó de humo. La casa se llenó de humo. ¡Qué imagen tan maravillosa esta! ¿No le parece? ¿Qué le hace a usted sentir? ¿Le da miedo eso? ¿O le da alegría? ¿O le da inspiración? ¿Qué le hace a usted eso? ¿Qué le hace? ¿Qué es lo que sucede en su corazón? Porque dijimos en el coro último que cantábamos, hermano Adán, como decía, por lo que vas a hacer en mí. ¿Qué hace en usted esta imagen que tenemos aquí en la palabra de Dios? ¿Qué hace? ¿Qué siente, hermana Conchita? Transformación. Hay una transformación en su manera de ver a Dios a usted. Veamos Éxodo 19. ¿Qué nos decía Éxodo 19? ¿Qué pasó en Éxodo 19? Dios llama al pueblo, pero el pueblo tiene miedo. ¿Por qué? Porque veían que el cerro, el monte, era como un volcán, como un horno, dice, de fuego que ardía y humeaba. Y cuando Dios hablaba, era como el estruendo. Cuando Dios hablaba, eran como rayos.
¿Le da miedo a usted cuando está esa tormenta que se brum, bum, 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 como si estuvieran cayendo piedras del cielo? Me imagino que así era lo que estaba pasando y el pueblo tuvo miedo. Es más, Dios le dijo, si tocan el monte, se van a morir. Que no toquen el monte porque muchos van a morir si tocan el monte. Y el pueblo dijo, no, yo mejor ni me acerco. ¿Qué escenario tenemos allí? Veamos Apocalipsis 1 del 13 al 17. Apocalipsis 1 del 13 al 17. Aquí tenemos otra imagen de Dios. Aquí tenemos otra imagen de Dios también, una imagen que nos debe dar temor. Es la imagen del Cristo glorificado. La imagen del Cristo glorificado. Ahí está la cita, Apocalipsis 1, 13 al 17. ¿Cómo es esa imagen de ese Cristo glorificado? Como el Hijo del Hombre, dice, que sus vestiduras cubrían hasta sus pies. Y el pecho estaba ceñido con un cinto de oro, radiante, brillante el oro, ¿verdad? Y luego su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve, dice. Y sus ojos como llamas de fuego, rojos, 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 como llamas de fuego, sus ojos. Y su voz y sus pies, dice, de bronce bruñido como de un horno. Es decir, como que estuviera ardiendo, un carbón encendido. ¿Qué imagen nos presenta aquí la palabra de Dios acerca de quién es Él? Y su voz, como el estruendo de las cataratas, dice NBI, ¿verdad? Como el estruendo de las cataratas del Niágara, o más grande que eso. Pero era un estruendo tremendo que a todos nos daría miedo escucharlo, ¿verdad? Escuchar ese estruendo de las aguas. Y dice, y su lengua, en su diestra 7 estrellas, que eran los pastores de las iglesias de las que está hablando el maestro de escuela dominical. Venga a escuchar, esa clase está muy interesante. Y su lengua como una espada aguda de 2 filos. Y su rostro como el sol al mediodía, como el sol en el cenit, como el sol en el centro, que resplandece y quema, que usted no puede verlo. Así era el rostro del Hijo de Dios, del Cordero inmolado, del que vive por los siglos de los siglos, del que reina por siempre, el que vino a salvarte. Ese es el que estamos viendo acá. Pero luego tenemos otro pasaje en Hebreos 12, del 18 al 24. Dice, el pueblo de Israel se acercó a aquel monte que humeaba, echaba lumbre, y había tronidos, relámpagos y un ruido tremendo que todos tenían miedo. Pero nosotros hoy, 22 de febrero, hoy del 2015, nosotros nos hemos acercado también al monte de Dios. Pero no para tenerle miedo, pero no para escuchar su voz que brama como las olas del mar. No, dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios. ¿Para alcanzar qué cosa? Misericordia. Ese es el Dios que nosotros tenemos.
Ese es el Dios que debemos de conocer. Un Dios que debemos acercarnos a Él, al trono de su gracia, para alcanzar esa gracia, para alcanzar el socorro de Dios, la misericordia de Dios, porque el Dios que tenemos es un Dios misericordioso. Se hizo carne y vino a habitar en medio de nosotros para que nosotros viéramos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Ya se me está acabando la voz y dejé el agua ya. Pero veamos los últimos pasajes. Isaías 40, del 25 al 26. Salmo 115. Aquí a ver si los ponemos ahí. Gracias, hermano. Isaías 40. Isaías 40, del 25 al 26. Hay algo que a ese Dios le molesta, ¿verdad? ¿Qué le molesta a Dios? ¿Qué le molesta? ¿Qué le molesta a Dios? ¿Qué le molesta a Él? Le molesta que lo comparemos. Eso le molesta a Dios. Que tú lo compares. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Con otros dioses. Porque Él no tiene comparación. Él no tiene comparación. Su amor no tiene medida. Su misericordia no se puede medir. No lo compares con otros dioses. ¿Qué nos dice allí el Salmo 115 del 3 al 9? No me compares con otros dioses, porque otros dioses, ¿qué no pueden hacer? No pueden hacer lo que yo hago. No pueden hacer lo que yo hago. ¿Cómo son esos dioses? Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. ¿Qué más? Nariz, pero no huelen. ¿Qué más? Tienen pies, pero no caminan, los tienen que cargar. No me compares con esos dioses. Yo soy tu Dios, todopoderoso, que te muestro mi amor, mi misericordia, y quiero que te acerques a mí. Tú has venido a la iglesia porque te quieres acercar a Dios, ¿sí o no? Acércate a mí, pero no me compares con otros dioses. ¿Todavía tienes otros dioses en tu casa? ¿Todavía traes aquí colgando un crucifijo? ¿Traes colgando un dios pagano? Sácalo. ¿Todavía en tu casa tienes otros dioses? Sácalo. Porque yo soy un Dios celoso. No es porque la iglesia diga. No es porque la iglesia diga. Es porque yo soy celoso, dice. Yo soy celoso. Y por eso no quiero que me compares con otros dioses. A lo mejor tú ya tienes 5 o 10 años en la iglesia, pero todavía tienes tus santos. A lo mejor Dios quiere que lo saques. Que saques. A lo mejor tú todavía vas a visitar a los espiritistas, a los brujos. A lo mejor tú vas todavía a escuchar tu horóscopo. Y quieres que te echen las cartas para saber
es que mi marido me anda engañando, yo quiero que me digan la verdad. Apártate de eso, porque a Dios no le gusta. Dios se molesta. Dios se enoja, se enfada contigo si tú no reconoces que Él es el único Dios y no hay Dios fuera de Él. No hay otro Dios fuera de Él. Él quiere que tú tengas fe en Él. Él quiere que tú creas en Él. Él quiere que tú lo aceptes a Él como el verdadero Dios. Él quiere que tú tengas fe en Él. Que el Dios que hemos visto esta mañana tiene poder. Tiene poder para transformarte. Ya tú has tratado de transformarte, pero no has podido. A lo mejor tu esposa ya te dijo, a ti ni que te vuelvan a hacer te vas a componer. O a lo mejor el esposo ya le dijo a la mujer, ¿verdad? Ni volviéndote a moler y hacer, no te vas a componer. Sales igual. Pero si tú crees en Dios, si tú tienes fe en este Dios que yo he tratado de decirte, de hacerte ver, de que lo veas como es Él, debes de creer que Él puede transformar tu vida para que tú seas hecho a su imagen y semejanza. Ten fe, cree que en este proceso de transformación a lo largo de tu vida, Él va a transformarte y te va a hacer una nueva persona conforme a su imagen y semejanza. Él tiene poder para transformarte a su imagen y a su semejanza. Y entonces podrás conocer a Dios. Si tú te dejas transformar por Él, entonces vas a conocer a ese Dios como es ese Dios. Y entonces vas a decir, gracias a Dios porque lo conocí verdaderamente lo que Él puede hacer en mi vida. Por eso en esta mañana quiero recordarles que el tema que hemos estado hablando en estos últimos domingos es transformación. ¿Se acuerda del gato? La primera ilustración. El gato parecía un príncipe vestido externamente, ¿verdad? Parecía que había aprendido bien. Pero cuando le soltaron unos ratones, se olvidó quién era. Y se lanzó sobre su ratoncito para devorarlo, porque internamente seguía siendo gato. Dios no quiere que te transformes solamente aquí externamente. Ah, qué bien, en la iglesia todos tenemos aureolita, aquí en la iglesia, pero saliendo se nos cae la aureola. Es necesario que Dios haga un cambio interno en nuestra vida. Y por eso hemos hablado de Dios en esta mañana, para que tú le digas, yo sé, ahora creo que tú tienes poder para transformar mi vida. Busquemos a ese Dios, acerquémonos a ese Dios que puede verdaderamente cambiarnos. Puesto de pie, oremos.